de estas jornadas. En segundo lugar, el que a nosotros nos llene de orgullo y satisfacción el que hayáis estado aquí con nosotros, ¿no? Y animarnos para organizar las próximas. Bueno, hoy, para terminar, tenemos a Pedro Molina Holgado, doctor y profesor del Departamento de Geografía de la UAM, gran amigo y compañero de Álula, experto botánico y ornitólogo, toda una vida dedicada a la observación y el estudio del medio natural. Pero incansable en su afán por aprender siempre algo más. Pocas personas que conozco como él, que más tiempo hayan pasado en el campo, unas veces con sus prismáticos en ristre y otras agachado observando los detalles de una minúscula planta. No pasa el tiempo por él y nunca tiene pereza por levantarse antes del alba e iniciar la jornada de campo, sin olvidar la enorme lista de publicaciones que avalan una tremenda trayectoria en el mundo de la enseñanza, la divulgación y la conservación de la naturaleza. Y sin más, os dejo con él. Muchas gracias, Alfredo, por las palabras, por invitarme como presidente de Álula a realizar esta presentación. Muchas gracias a todos vosotros por haber venido a estas horas un lunes. Seguro tendríais alguna cosa más interesante que hacer. Y gracias también al Ayuntamiento de Manzanares el Real por permitirnos celebrar el 40 aniversario de Álula en esta sala y en este lugar. Me pidió Alfredo, en nombre de Álula, que hiciera una presentación general sobre la vegetación de la Sierra de Guadarrama. La sierra en sentido estricto no es mi ámbito de investigación, sí algunos ámbitos en los que trabajo con Fernando Allende y con Nieves López, el mundo de los campos cercados y de las fresneras trasnochadas, también el mundo de los helechos, sobre todo en zonas relativamente bajas, donde trabajamos también Fernando Nieves con Miguel del Corrotoro, un botánico, un botánico agrónomo. Siempre he sido más de ribera y de llano que de cima y de risco, pero la sierra es en parte mi marco de vida. He vivido muchos años en Soto del Real, vivo ahora en Colmenar Viejo y siento un cariño y muchísimo interés por la sierra, por muchos motivos, por la diversidad, por el valor de sus paisajes, por el interés de su flora, por las múltiples presiones que concentran, por la necesidad de conservar este espacio. Es un ámbito que me interesa bastante. Conocemos todos la Sierra de Guadarrama, es una parte del sistema central, en la zona más ancha, más o menos entre Navalafuente y Sogosalvos, tiene unos 37, 38 kilómetros de ancho, y en la zona más extensa alcanza aproximadamente los 75 kilómetros, en función de cómo se miren esas longitudes. Es parte del sistema central. El sistema central es la espina dorsal de la península ibérica, es el elemento topográfico que vertebra Castilla, las dos Castillas, la Castilla del Norte y la Castilla del Sur, y es una anomalía topográfica en una zona eminentemente llana. Es una sierra singular, con cotas no muy elevadas, 2.430 metros en Guadarrama, pero con una línea de cumbres continua en algunas zonas como Cuerda Larga, que superan los 2.300 metros. Y todo ello desde un nivel basal que se sitúa en torno a los 900 metros, ¿no? Si se mira Guadarrama desde el sur, es un parapeto colosal sobre la llanura que forma el piedemonte granítico neístico. Se eleva bruscamente, sin un ascender escalonado, como puede suceder en otros conjuntos montañosos de la península ibérica o en auténticas cordilleras como las que existen en la península ibérica, en el norte, en el sur. Es una sierra, por tanto, bastante original. Topográficamente es homogénea, no es tan compleja como una sierra de estructura alpina, pero aunque sea topográficamente poco compleja, sí que hay ciertas complejidades topográficas asociadas a la aparición de litologías concretas o a ciertas orientaciones que tienen un gran valor, esta circunstancia, bien geográfico,
porque permite que existan en esos ámbitos elementos de características ambientales o con requerimientos ambientales muy contrastados. Su orientación en general este-oeste, en realidad no es este-oeste, es este-noreste, oeste y suroeste, tiene una gran importancia biogeográfica porque, a diferencia de sistemas montañosos norte-sur, ha habido en situaciones de cambio climático ha habido un acantonamiento de elementos que no han podido migrar hacia el norte en las zonas elevadas de la sierra, y eso ha dado lugar a una importante especiación que se manifiesta en la existencia de un buen número de endemismos guadarrámicos, es decir, característicos de la Sierra de Guadarrama y algunos, por extensión, del sistema central. Es una sierra modesta, una montaña modesta, situada en una zona de clima mediterráneo continentalizado, con matices que tienen que ver con la altitud, con el desarrollo altitudinal, ¿no? Y es que las montañas, esta en concreto, ¿no?, pero las montañas en general, como consecuencia de ese ascenso altitudinal, de ese incremento topográfico, reproducen en altitud en cierta medida las condiciones ambientales que se verifican en latitud. Y eso permite que existan, por ejemplo, en el seno de una montaña característica de un clima, como decía, mediterráneo y continentalizado, elementos de Madrid norteña, es decir, elementos que hace 15.000 años tuvieron una distribución infinitamente más extensa que la que existe en la actualidad. Y luego, además, otra característica de la sierra es que está situada en el territorio de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, la zona metropolitana de la ciudad de Madrid, es la tercera área metropolitana de Europa en densidad de población después de París y Londres, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bien, pues este territorio, este ámbito, está sometido a una fortísima presión antrópica derivada de la vecindad de la ciudad de Madrid. La vertiente norte, la vertiente de la Castilla del Norte, es una vertiente mucho menos presionada que la vertiente sur. Está Madrid y toda la zona metropolitana norte. Un ejemplo es la Hoya de Villalba, el incremento imparable de Colmenar Viejo, etc. Y eso tiene unas connotaciones a considerar en términos de conservación de este espacio. Unas cuantas imágenes del Guadarrama, desde el valle de Navalsol, un pequeño valle situado entre Colmenar Viejo y Manzanares. Como decía, se levanta bruscamente la sierra con algunas singularidades litológicas, como es la pedriza, con una flora muy interesante asociada a la masividad del granito, desde este nivel basal que forma el piedemonte, ocupado en algunas zonas muy bien conservadas por unos magníficos carrascales de cuerco rotundifolia, la encina característica del interior de la meseta, o auténticas cimas que tienen o que evocan algunas montañas auténticamente alpinas, como la Maliciosa, desde Colmenar antes de llegar a la presa del Grajal, ¿no? O quizá la vista más hermosa, a mi juicio, del Guadarrama, que nos aproxima a lo que fueron quizá los paisajes originales de esta montaña en sus zonas basales, ¿no? Es la vista que se puede contemplar desde el río Manzanares, cerca del Pago del Molino, en Colmenar Viejo, aguas arriba del Grajal, en que se ven los magníficos carrascales, sobre todo con enebros en esas zonas, ¿no? Y el Guadarrama al fondo. Es una zona bellísima que, si no la conocen, merece la pena conocerla. Pero bueno, también otras imágenes del Guadarrama vistas desde el embalse del Vellón, aunque se llame Pedrezuela, yo soy de los que lo llaman el Vellón y siempre lo llamaré el Vellón porque así lo conocí, ¿no? O las cimas situadas casi a una isoaltitud que supera los 2.000 metros en los montes Carbetanos, vista desde la Morcuera, en la zona más compleja de la sierra, ¿no? Donde se localiza la fosa tectónica, que es el valle de Lozoya, con un clima singular, que se manifiesta en una flora y una vegetación también particular, con claras reminiscencias memorales, ¿no? Hablaba de la importancia de Madrid, ¿no? O sea, Madrid y su metástasis urbana hacia el norte, con el Guadarrama al fondo, esta vista desde el Parque Lineal, desde el Cabezón de Bofill, que a lo mejor lo conocen, esa estatua que parece un monumento a la cefalea, ¿no?, que está ahí puesta. Pues esa imagen que se tiene de las cabezas de la zona más alta de la cuerda larga, ¿no? O esta otra desde la Cuña Verde de O'Donnell, con
un resto de Najarra que se adivina entre los bloques, los grandes bloques de este gran monumento a la ignorancia de los ricos, que son las torres de la ciudad deportiva del Real Madrid. ¿Cuáles son las características generales de la vegetación, de la flora, perdón, de Guadarrama? Bueno, una gran riqueza, es decir, un elevado número de especies, a pesar de la simplicidad litológica, que en definitiva es la que determina en muchos casos la riqueza de la flora de un ámbito, asociada a diversas situaciones climáticas, a una posición latitudinal concreta, a una complejidad topográfica, non troppo, pero cierta complejidad topográfica, ¿no? Y también una gran riqueza asociada a los usos agrarios tradicionales, a los aprovechamientos tradicionales, ¿no? Y a pesar de la proximidad de la ciudad de Madrid, en general, y por ámbitos evidentemente, un buen estado global de la vegetación de este espacio. Cabe destacar la presencia de un buen número de elementos de matriz norteña, es decir, elementos que en condiciones climáticas más frías, condiciones características del Holoceno, hace 15.000 millones de años más o menos, ¿no? Tendrían una distribución muchísimo más amplia en la península ibérica, pero que han encontrado refugio en determinado tipo de ámbitos de la sierra, aprovechando exposiciones, altitudes, etc., ¿no? Presencia de algunos elementos muy singulares, veremos algún ejemplo, borealpinos, que aparecen en el sistema central, fundamentalmente en la Cantábrica, en Pirineos, menores poblaciones en otras posiciones más meridionales, y ya fundamentalmente estos se distribuyen por el arco alpino, por el macizo central francés, por las tierras altas de Escocia, por algunas zonas de los Balcanes, etc., ¿no? Veremos algunos casos, ¿no? Y a pesar de ser dominantes los elementos guadarrámicos, en su zona más occidental, en el límite de Madrid con Toledo y con Ávila, aparecen un buen número de elementos luso-extremadureenses, es decir, elementos que alcanzan una amplia distribución en la Sierra de Malagón, en Gredos, etc., ¿no? Y bueno, finalmente la endemicidad a la que antes he hecho referencia, ¿no? Como supongo que sabréis todas y todos, ¿no? La vegetación, los bosques tonales, los bosques cuyas características dependen fundamentalmente del clima regional y local, se organizan en pisos. Las zonas basales están ocupadas por encinares de Quercus rotundifolia, Quercus ilex subespecie que es como se llamaba antes, no en nuestro ámbito, pero sí en zonas occidentales de Guadarrama. Hay pinares basales muy interesantes de Pinus pinaster y Pinus pinia, con controversia sobre su origen, ¿no? Hay grandes henebrales basales, veremos algunos casos y algunas características en prácticamente todo el piedemonte meridional y en algunas zonas más elevadas, unos robledales en los jarres de Quercus pirenaica, un roble genuino característico del centro de la península ibérica y de otros ámbitos del mundo del zócalo paleozoico. Quejigares también de Quercus faginea, con masas básicamente de subespecies, pinares de Pinus silvestris, quizá la formación vegetal, el tipo de bosque más característico y más valorado socialmente de la sierra, quedan minúsculos alledos relictos, ya casi en transición hacia la somosierra, también abedulares, castañares en la zona más occidental, distintos matorrales de altura y también pastizales, ¿no? Esa estructura de la vegetación está muy influida por los usos humanos. Aquí no existen bosques primarios y de hecho algunos de los espacios de mayor valor en términos de biodiversidad, tanto por su flora como por su fauna, son auténticos bosques culturales, es decir, bosques cuya estructura es el resultado de una economía agraria concreta, en particular el mundo de los campos cercados, en Valle de Lozoya, pero también en el Piedemonte Norte y en el sur, el mundo de los bosques de trasmochos, de las fresnedas. Muchos bosques, muchos pinares, su extensión actual es fruto de la política forestal posterior a la guerra civil, que priorizó y favoreció la extensión de masas del género Pinus
en toda la sierra. Los pinares de Pinus pinaster o de Pinus nigra, que hay en la tierra, son un buen ejemplo de ello, o la gran extensión de los pinares de silvestre, y una relativa simplicidad de las comunidades axonales, particularmente de las comunidades que están ligadas a los cursos de agua. Bueno, estos son algunos ejemplos, no entraré con detalle porque luego veremos casos concretos e imágenes que son bastante ilustrativas. En esta imagen pueden ver diferentes cliseries del conjunto de sierras que articulan el sistema central, y en concreto en el Guadarrama tenemos algunas singularidades respecto a otras sierras. La ausencia, por ejemplo, de grandes pinares de Pinus pinaster, como los que hay en toda la vertiente meridional de Gredos y de sus sierras próximas, con ausencia de elementos luso-extremadurenses, como por ejemplo Biornuntinus, que llega aquí con carácter finícola, y habría que discutir si son elementos naturalizados o son elementos autóctonos. La gran extensión no solo artificial, sino también natural que tienen los bosques de Pinus silvestris en el Guadarrama, a diferencia de lo que sucede en otras sierras, son cuestiones singulares típicas, ¿no? De hecho, si observamos esta imagen, podemos ver la masa de Pinus silvestre de la Najarra, por el Meriano, hacia la Morcuera, hacia Carencia, y esos límites tan nítidos que parecen casi la frontera de Egipto con Sudán, son una consecuencia de labores de reforestación que se desarrollaron en función de cuestiones vinculadas a la propiedad sobre suelos públicos, etc., ¿no? Es algo realmente llamativo, ¿no? En esta imagen se puede ver lo mismo, pero se puede ver también una singularidad de esta semifosa, que es la semifosa que ocupa en parte del embalse de Santillana y que está limitada por el conjunto central de la sierra, pero por uno de los bloques menores que forman la elevación del Cerro de San Pedro, ¿no? La gran extensión que tienen las grandes fresnedas de fresno de hoja estrecha, de Fraxinos angustifolia, modificadas prácticamente todas ellas entre Manzanares y Soto en ese tramo, pero esto se repite en otros ámbitos. Quizá aquí alcanza mayor extensión por una morfología muy vinculada a una cuestión tectónica que ha generado unas zonas de una topografía adecuada, una humedad particular vinculada al estancamiento de agua, los paules, pequeñas navas, etc., ¿no? Este conjunto de pastizales de uso ganadero en origen eran pastaderos de negra vileña, ahora son pastaderos de charolesa, de limusina, básicamente vallecales de Agrostis castellana, y también fergunales, zonas húmedas, en fin, un mundo herbáceo más complejo. Y en estas umbrías de esos bloques que bajan hacia la semifosa desde San Pedro, unos arbusteros muy densos que están dominados por Genista y Velázquez, ¿no? Los encinares son la comunidad característica de las zonas basales, ¿no? Muchos han sido modificados, quedan algunos buenos encinares en las zonas más occidentales, fundamentalmente, y se han conservado por una cuestión fundiaria, o sea, por el tipo de propiedad de esos ámbitos, ¿no? Son bosques dominados por Quercus rodenifolia, puesto pirinaica por un error. En las zonas más rocosas aparecen masas que se van haciendo dominantes de juníperos oxigedros, y los elementos que acompañan al encinar son muchos y variados, porque el encinar, a pesar de ser una comunidad característica de las zonas basales, ocupa ámbitos con condiciones ambientales muy diferentes en términos de temperatura, de humedad, etc., ¿no? Con lo cual la abundancia, dominancia de elementos característicos de zonas más secas o más húmedas hace que la base florística del encinar sea francamente variable, ¿no? Los torbiscos, espárragos, retamas de bolas en sitios en transición hacia el mundo mesomediterráneo, aparecen quitilos escoparios en zonas ligeramente más húmedas, etc., ¿no? Este encinar en muchísimos casos ha sido muy modificado, y gran parte de los cantuesales y tomillares que aparecen en el seno de este espacio son fruto de un pastoreo intenso, de un abandono de la actividad de pastoreo. A veces son recuperación de tierras centeneras en zonas bajas, en zonas medias altas, o de zonas de trigo incluso en zonas más bajas. Y varía en su composición sustancialmente a medida que nos desplazamos hacia los extremos, ¿no? del sistema central. Esta magnífica encina es una encina del arroyo de Trofas, en margen derecha, en Torrelodones, pero salvo en las zonas occidentales, no hay grandes encinares en el Guadarrama. Sí que hay encinares más o menos abiertos, con una morfología adhesada, que casi parecen bosques perestépicos,
Los grandes encinares están en grandes propiedades públicas y ya están fuera del ámbito de Guadarrama, ¿no? El caso más notable es el del Pardo. Se ha conservado desde que fue decretado este espacio, cazadero real, en tiempos de Isabel I de Castilla, ¿no? Y a pesar de estar muy modificado por la construcción del embalse del Pardo, por el aclarado de la masa, etc., es quizá uno de los mejores encinares de llanura, con la dehesa del Alamín del centro de España. En el mundo más rocoso, los encinares dan paso a los enebrales, que como veremos ahora son característicos de suelos poco evolucionados, esqueléticos, roqueros, etc. Muchos enebrales de estos ámbitos, fundamentalmente los más extensos, se desarrollan en las gargantas que forman los ríos, en las vertientes de las gargantas que forman los ríos que desde el sistema central, desde el Guadarrama, descienden a la cuenca, ¿no? La garganta del río Manzanares, la conocerán, es una tajadura magnífica, igual que la del río Guadarrama, en Torrelodones, Galapagar, Las Rozas, etc., ¿no? En esas zonas de pendientes, rocosas, con suelos esqueléticos, aparecen magníficos enebrales que se han conservado muy bien, a diferencia de los encinares, porque han ocupado ámbitos no aptos para el cultivo, que tradicionalmente se destinaron al pastoreo. Volveremos luego sobre los enebrales. Hay distintas comunidades formadas por otras especies del género Quercus, los quejigares son una de ellas. Hay quejigares de cierta calidad, pero de extensión limitada, sobre los materiales mesozoicos que aparecen en todo el Piedemonte Sur, entre prácticamente Soto el Real, con puntos menores más hacia el oeste, pero prácticamente hasta Guadalajara. En el entorno de Torrelodones, Galapagar, y aunque siempre se ha considerado que estos Quercus son faguiños, subespecie faguiña, aparecen un buen número de individuos que por biometría de los limbos, característica de las hojas, están a caballo entre los faguiña y los broteroi. Siempre se distinguen subespecies, pero hay una transición clinal en muchísimos casos entre, por ejemplo, los faguiña y los broteroi, y es difícil, salvo que se realicen análisis genéticos, saber realmente cuál es el taxón, uno u otro, ¿no? Hay preciosas silogatanas pequeñas de quejigo en Miraflores, Guadalix, Soto del Real, en torno al valle del arroyo de Valdesalices, que en gran medida se han recuperado desde el cese de la actividad agrícola en ese territorio. Ahora presentan algunos problemas de mantenimiento debido a la sobrecarga ganadera de ese espacio, pero son una anomalía botánica muy interesante porque aparece un quejigar con flora calcícola en un ámbito eminentemente ácido, ¿no? Y la flora de este espacio, de hojas, es tremendamente rica, ¿no? Un ejemplo de esos elementos, hay de muchas orquídeas del género Orchis, Ophrys, Caextagirae, algunos Arum, etc. Es una zona muy interesante por distribución de algunos elementos del género Bovelis, cabros característicos, como el cabros partículo, en fin, tiene una flora verdaderamente interesante y es bien diferente de la que es característica de esos otros medios, ¿no? Otro bosque muy característico del Guadarrama, quizá los menojares y, como decía, los pinares de silvestre, son las formaciones boscosas más características de la sierra, son los bosques de Quercus pirenaica, ¿no? Ese nombre de pirenaica pues, tiene tan poco que ver con la distribución del taxón como canariensis con Quercus canariensis, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en botánica sobre la distribución de elementos cuyos nombres específicos no tienen nada que ver con la misma, ¿no? Es un elemento típico del sistema central. El sistema central aparece entre los 650 y 1250, en zonas con 650 y 1250 milímetros de precipitación, y en principio ocupa ámbitos con una precipitación estival que se sitúa en torno a los 100-200 litros. Este es uno de los grandes problemas de estos bosques en el sistema central, y es que la crisis climática en la que nos encontramos provoca con frecuencia unos veranos extremadamente secos. De hecho, parece en algunos casos que estas masas de Quercus se comportan como si fueran caudifolios estivales, es decir, con pérdida de hoja debido a la sequedad del sustrato.
es un elemento silvícola, es un elemento muy modificado por la actividad humana. Hay mucho monte bajo, porque muchos de estos bosques están bosques de carboneo. El carboneo, el cisco, el carbón vegetal que llegaba a Madrid hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, venía en gran medida del sistema central y de los montes de Toledo. Enlazan con los encinares basales en cotas más bajas y en niveles superiores en el Guadarrama con pinares de distribución global de la especie en España. En condiciones de máxima naturalidad tendría una extensión muchísimo más amplia. En esta imagen se pueden ver áreas de procedencia, ¿no? Estas áreas de procedencia engloban zonas cuyos elementos presentan características fenotípicas o genéticas más o menos semejantes, ¿no? Y el conjunto de melojares del sistema central y de algunas zonas de la Raña de Somosierra, Riaza, etc., formarían parte del mismo grupo. De hecho, los Corvus pirenaica que aparecen en Galicia, que aparecen en zonas de Portugal, morfológicamente son bastante diferentes de los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Aquí tenemos la masa del melojar, de la subida al puerto de la Morcuera, aquí en Madrid, tremendamente densa, o el interior del melojar del Rasero en Bustar Viejo, un melojar de muchísima calidad, ¿no? Un elemento característico. Y bueno, también su flora, la flora del melojar, varía considerablemente en función de las condiciones ambientales del melojar, desde los elementos, desde los ámbitos muy húmedos con suelos casi hidromorfos, con mezcla de fresnos, incluso otros elementos, hasta melojares secos. Aquí algunas especies valiosas y características o típicas del melojar: Lilium martagon, Primula. Se me está cayendo el cacharrito este, Alfredo, échame una mano, que no tengo costumbre yo de ponerme esto aquí a los sitios. Pedro, si puedes te pones un poco hacia así. Sí. Ya está. Orquídea, ranúnculos Ficaria, etc. Y también parece que ya está. Estos melojares, en algunos ámbitos en los que la rocosidad del medio es notable, se enriquecen con algunos elementos que generan unos contrastes de color de muchísima calidad, ¿no? Estos son algunos melojares de la margen derecha del arroyo mediano en el entorno del Huelvo de San Blas, donde aparecen Aquel-Montpesulano, Ace Montpellier, aparecen Terelintos, etc., ¿no? Es una foto de finales de octubre. Todavía quizá con este clima que hemos tenido se pueda ver esta imagen, ¿no? Este mundo tan cromático. Antes hablaba de los enebrales, y bueno, iré rápido porque ya he contado muchas cosas, ¿no? De estos enebrales, pero presentan multitud de estructuras en función del uso que tienen. Los enebrales muy pastoreados del entorno del Cerro de la Marmota adquieren esta configuración, pies muy poco renuevos. Los enebrales que están en la salida del Huelvo de San Blas presentan esta otra configuración. Los enebrales del Valle del Manzanares, tremendamente densos y muchos recuperados desde hace relativamente poco tiempo, forman masas bastante densas, casi monoespecíficas, muy extensas, con algunos pies notabilísimos de gran desarrollo, como estos del entorno de las lomas de Panarrás, ya en contacto del Piedemonte con la cuenca sedimentaria, en las Rozas, magníficos, Miguel del Corro, un colega, ¿no? Con uno de los magníficos enebros del arroyo de Trofas, de la margen izquierda del arroyo de Trofas en el Pendolero, ¿no? Y esta imagen de los gálbulos y de las hojas. Es muy interesante el mundo de los pinares basales, que nos queda muy lejos porque no hay pinares basales en esta parte del Guadarrama, pero en la zona más occidental, ya en transición hacia el mundo gredense, hacia el mundo luso extremadurense, aparecen magníficos pinares de Pinus pinea, sobre los que hay mucha controversia sobre su naturalidad o no. Parece que sí hay pinares autóctonos de Pinus pinea o de Pinus pinaster en esos ámbitos, ¿no? Pero se puede ver cómo esos pinos forman este grupo supra-meso-mediterráneo, más o menos, y Pinus nigra alcanzaría en algunas zonas, sobre todo orientales, unos niveles altos que alcanzan la actualidad en la Sierra de Guadarrama, pero no fruto de su naturalidad, sino de una expansión vinculada a la acción
a la acción humana, ¿no? De hecho, soy un ejemplo de la distribución de este pino mediterráneo, Pinus nigra, ¿no? O de Pinus pinaster, ¿no? Estas masas son completamente artificiales, son las masas de tierra de pinares o de Pinus pinia en este caso, ¿no? Este sería el caso, por ejemplo, de los magníficos pinares de Pinus pinia en torno al Domo de la Cabrera, en todas las sierras que se articulan en torno al río Cocio, en el oeste de Madrid. Parecen casi plantas tropicales por la morfología, por la silueta que tienen árboles, unos pinares magníficos, en una zona de mucho valor ambiental, especialmente ornitológico, como este que se ve aquí. Y ya entramos en el mundo de los genuinos pinos de la Sierra de Guadarrama, que son los pinos silvestres. Es la especie de pino más extendida de Europa, pero contrariamente a lo que pudiera pensarse, alcanza el sistema central con carácter finícola, es decir, es prácticamente el límite de su área de distribución, quitando poblaciones que llegan hasta Sierra Nevada, pero francamente residuales, ¿no? Si luego veremos un mapa de distribución global de la especie, veremos cómo se distribuye hasta prácticamente Escandinavia y cómo las poblaciones ibéricas son muy reducidas, de extensión limitada y francamente meridionales. Ha sido artificialmente expandido, sobre todo a partir de los años 50, pero ya desde el siglo XVIII se constata, ¿no?, la expansión artificial de esta especie. Aquí y en otras zonas del interior peninsular forma el límite superior del bosque y es la única planta genuinamente eurosiberiana que conforma masas puras, bosques en sentido estricto, en el sistema central. Bueno, pasaré esto rápidamente y me concentraré en este mapa porque es muy ilustrativo de lo que es esta especie. Se ve perfectamente cómo es uno de los componentes de la flora de las taigas del norte de Europa, de Asia, y cómo alcanza la península ibérica en uno de los confines de su área de distribución. De hecho, si queremos encontrar masas próximas, tendríamos que ir al macizo central francés, a los Alpes o a las tierras altas de Escocia. Es decir, lo que para nosotros es común es casi excepcional porque su distribución en el conjunto del área de la especie es algo bastante limitado. Este es un ejemplo de esos ámbitos. Hay grandísimos pinares en Guadarrama, como el pinar de los belgas, que es un pinar que, bueno, lo sabrá, ¿no?, el Valle de Lozoya de los belgas, porque fue la compañía belga de explotación de los pinares del Paular la que lo compró cuando se desamortizó los bienes de la Cartuja. Es uno de los pinares que formaban parte de los bienes desamortizados a la comunidad del Paular o Balsaín, vinculado a la comunidad de Villa y Tierra de Segovia en origen, ¿no? Son pinares muchos muy homogéneos porque son fruto de plantaciones y son pinares en una situación tremendamente frágil. De hecho, me contaba el jefe del catastro de rústica de Segovia, un agrónomo colega hace muchos años, que ya en las zonas bajas de Balsaín no están repoblando con pinos silvestres, sino que ya están empezando a meter encina, ¿no? Porque es una especie, como decía, que llega aquí en uno de los confines de su área de distribución, con lo cual la disminución de la precipitación estival, el incremento de la temperatura invernal, los balances termopluviométricos cada vez menos favorables para la especie dificultan su mantenimiento a largo plazo, ¿no? Hacia zonas elevadas entra en contacto con los piornales, los matorrales de Citrus mediterráneos, con enebrales de enebro rastrero, con distintas comunidades de estos espacios que son características del mundo de las cumbres, ¿no? Una de las experiencias paisajísticas olfativas más características de las cumbres de Guadarrama es el olor del piorno cuando florece, que es tremendo, ¿no? A mí me congestiona el ánimo, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Ese espacio, ¿no? El piorno, ¿no? Enebros rastreros, poblaciones en pequeños círculos, terracitas periglaciares, de festuca indigesta, o esos elementos borealpinos a los que antes hacía referencia, ¿no? La Gentiana lutea, ¿no? Esta es la distribución de Gentiana lutea, y esa imagen, como esta y esta, es el entorno del puerto de la Morcuera. Es decir, que aunque la flora o la vegetación está dominada fundamentalmente por elementos mediterráneos, tenemos elementos como este y otros característicos de condiciones climáticas más frías que ya no existen. Floras propias, elementos propios de la flora de los niveles más elevados, como estas especies que se pueden ver aquí. Y además de lo que hemos visto,
hacer alguna mención al mundo de los matorrales, que ocupan una gran extensión en el sistema central. Escomonales de Quitisus Scoparius, escomonales de Venista florida y sobre todo de Venista cinerascens, que son estos tres elementos, otomillares y cantuesales en el mundo basal. Adquieren grandísima extensión como consecuencia de la degradación de encinas, o jarales de jarabrinos a niveles basales, de Quistus laurifolius de forma más elevada, o el híbrido de ambos, que aparecen en algunas zonas del Piedemonte, ¿no? El híbrido de las dos jaras, ¿no? Y quería hacer una mención especial al mundo de los roquedos, ¿no? Roquedos de zonas bajas, roquedos de zonas altas, el mundo de los helechos, el mundo de las plantas crasas, un ámbito muy importante en términos de conservación, especialmente en todo lo que tiene que ver con la pteridofiora. ¿Por qué? Porque es uno de los grupos más amenazados como consecuencia de la crisis climática, ¿no? Nieves López, Fernando Allende y Miguel del Corro, conmigo, estamos trabajando en la pteridofiora de algunas zonas del entorno de la Sierra de Ollo y hemos encontrado, por ejemplo, especies que no estaban citadas, con una única cita de Rivas Martínez en los años 80, o elementos no cartografiados, ¿no? O muy poco como Anograma leptofila, etc. Estas son algunas de las especies típicas, ¿no? El elemento que hacía alusión es a esta, ¿no? A Ophiolosum lusitanicum, ¿no? Hemos encontrado más de 100 núcleos de la especie cuando solo existía una cita hasta los años 80 de este elemento. O, por ejemplo, Eminietis marantae, ¿no? La antigua Notonena marantae, cuya población más cercana está citada en Arriles de Duero en Zamora y en Montes de Toledo en Ciudad Real. Pues hemos encontrado un núcleo de este elemento, Oquistopteris dicena, que apenas está citado y es un elemento tremendamente común, ¿no? El mundo de los sedums, Sedum neraense, Sedum arenaria saxatilis, un mundo tremendamente rico. Hay algunos enclaves con un valor botánico excepcional. Son los ámbitos con anomalías termófilas, ¿no? En concreto, esta es la barra caliza Soto Guadalix, y son ámbitos particulares por la litología, pero también muy particulares porque la anfractuosidad y la inclinación de estos morros calizos o de estas cintas calizas genera ángulos de casi 90 grados con la radiación solar, de tal manera que el rendimiento térmico es brutal y aparecen un montón de elementos, bueno, un buen número de elementos genuinamente manchegos en Soto del Real, es decir, a 900 metros en el mundo guadarrámico, ¿no? De hecho, visualmente, la pedregosidad de ese suelo caliza contrasta con los granitos del fondo, ¿no? Casi para terminar, alguna referencia a algunas comunidades sazonales asociadas a los cursos de agua. El mundo de los abedulares de Betula pubescens, con poblaciones relictas dispersas en numerosas zonas, el amplio mundo auténticamente supra-oro-mediterráneo de las saucedas negras de Salix altoquinerea, el mundo ya más bajo de las saucedas de Salix albifolia, que trepan por algunas zonas pero que llegan prácticamente hasta la ciudad de Madrid, el mundo complejo de saucedas de Salix fragilis, Alba, Fraxinus, etc., en las riberas del río Lozoya, los tremolares, los bosques de Populus trémulas residuales que quedan en algunas zonas como en el Valle del Arroyo del Valle, en Bustarviejo, en distintas zonas del Lozoya, o veremos algún ejemplo, corros diseminados en torno a Manzanares y otros ámbitos, ¿no? Brezales, turberas, un mundo muy complejo asociado al agua, ¿no? El mundo de los bosquetes de Populus trémula, en ese caso de Bustarviejo, ¿no? O los rodales valiosísimos del río Manzanares en Colmenar Viejo, que ahora se ven luminosos, son como un faro. En el mundo pardo del encinar aparece el destello rojizo de Populus trémula. Esto es un residuo de la flora del Holoceno, que tenía una distribución infinitamente más amplia hace casi 15.000 años, pero que ahora está acantonada en unos pocos sitios. Es muy fácil verlos ahora, difícil verlos cuando no tienen este color anaranjado rojizo tan llamativo, ¿no? Hacía alusión antes a los bosques complejos de Fraxinus, varias especies del genus Salix, etc., con una flora de helófitos muy interesante en torno al río Lozoya, en uno de los propios tramos no fragmentados y naturales del río, antes de que aparezca el rosario de embalses, La Pinilla, Río Sequillo, Puentes Viejas, etc., ¿no?
tremendamente valioso, ¿no? Y las gargantas, esos tajos que hacen los surcos fluviales que excavan los ríos en su transición del Piedemonte a la cuenca sedimentaria, ¿no? Donde el Manzanares, el Guadarrama están orlados en ambas márgenes por un dosel complejo de Salix albifolia, Fraxinus angustifolia, con la aparición de algunos calizes de niveles altos, masas de Populus nigra, Populus tremula, también poblaciones residuales de Populus alba en algunos sitios, de grandísima belleza, en la que aparecen además también Pistaquet de Leventus, Arces de Montpellier, etcétera, ¿no? Zonas con Polypodon interjectum, en fin, zonas muy, muy valiosas, ¿no? Y el mundo de los campos cercados, el mundo de los genuinos bosques culturales, ¿no? Bosques que son fruto de una economía rural concreta que aparece en algunos fueros, como el fuero de Buitrago, y que se vincula a una limitación de uso para que ciertos ámbitos no fueran afectados por los ganados besteños, pero que luego han transmutado su uso pasando de agrícola a ganadero, pero que mantienen una biodiversidad increíble como consecuencia del manejo que se ha hecho de ese espacio. De hecho, la biodiversidad de esos espacios es mayor en condiciones de manejo humano que en condiciones de naturalidad extrema, ¿no? Es este mundo de esos campos, este otro mundo, ¿no? Y un mundo en el que el manejo del agua a través de caceras, cuya finalidad era prolongar el periodo vegetativo de estos pastizales, ha generado microambientes en los que aparecen elementos raros, o un helecho, Filosomulgatum, en los que aparecen, por ejemplo, una sanguisorba, que es la planta nutricia de una mariposa de Genophengaris globalmente amenazada, etcétera, ¿no? Ámbitos tremendamente valiosos, muy afectados por la expansión de los pueblos, porque estos bosques culturales se sitúan preferentemente en el entorno de los núcleos urbanos, ¿no? Quería terminar haciendo referencia a algunos trabajos que pueden consultar si tienen más interés en estas cuestiones. Supongo que conocerán el magnífico trabajo de Javier Grijalvo Cervantes sobre la flora de Madrid. Va a aparecer en breve un trabajo sobre la vegetación de Madrid antes de que finalice el año. Esta guía del Sistema Central reciente, una segunda edición de una primera que hubo de Guadarrama, dirigida por Modesto Luceño, que es catedrático de botánica de la Universidad Pablo de la Vide, si no me equivoco. Hay trabajos específicos sobre flora, un trabajo que publicamos sobre la flora y la vegetación del Piedemonte en el entorno de Torlodones, o algunos blogs como este del Manzanares a Guadarrama, muy interesante, de Miguel del Corro Toro, de mucha calidad, o este otro de Jorge Baonza Díaz, sobre el Guadarrama en sentido amplio. Y nada más, hasta aquí hemos llegado, con Rosa Pulcini de fondo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Creo que nos ha demostrado cómo es posible, aparte de ver las plantas, relacionarlas con una forma tan clara, ¿no? Y tan transparente como paisajes que forman nuestro mundo rústico, ¿no? Nuestro mundo rural. Entonces, creo que esta visión, que no estamos acostumbrados a obtenerla, pues era imprescindible el que viniera hoy Pedro a mostrarnos, ¿no? Y a transmitirnos, a enseñarnos a cómo se interpreta el paisaje a través de la flora y de la vegetación. Tenemos 5 o 10 minutos para alguna pregunta. Espero que tengáis alguna cosa para preguntar a Pedro. Pedro, muchas gracias, muy interesante la exposición. A ver, las plantas estas que hay carnívoras, que se la llama la drosera, esa que hay en la zona de Peñanara, esas son plantas también relictas que no es normal que estén ahí, o no esas que hay ahí arriba. Tendría una distribución más amplia en ámbitos, en el mundo centroeuropeo tiene una distribución bastante amplia, aquí no está muy ligada a ese tipo de medios
todas las especies y comunidades ligadas a zonas más o menos húmedas se va a tener retirada, porque es que desaparecen estos sitios, cada vez hay menos ámbitos húmedos, con lo cual la tendencia futura de esa especie y de otras propias de ese tipo de medios es cuando menos incierta. Sí, pero que está muy centralizado, sí, hay, ¿no? El sistema cultural en la zona esta. Sí, sí, hay especies de estas que están de este tipo, que están muy localizadas en muy poquitos puntos, y su supervivencia a medio plazo es complicada. Vale, gracias. ¿Una pregunta más? Hola, buenas. Hola. Bueno, gracias por la charla. Y es una pregunta que creo que has mencionado, pero no me ha quedado muy claro, y es que es algo conflictivo, como ya has dicho, es la procedencia de los pinos en general, tanto en la Sierra de Guadarrama como a nivel nacional. O sea, a mí siempre me queda la duda, salvo que sea un pinar como evidentemente plantación, cuando es un pinar así un poco más salvajado o como que se puede camuflar, siempre me queda la duda de si ese pinar está ahí. Bueno, te voy a decir desde hace millones de años, pero sí es como relativamente ya incorporado a una vegetación de la zona, o si ha sido, yo que sé, una plantación fracasada, o que simplemente, pues eso, todas aquellas plantaciones de las que has hablado que proliferaron muchísimo después de la guerra civil. O sea, sin más, que me genera siempre esa duda de qué pino, de qué está, yo que sé, o bueno, no sé. Sí, a ver, pino silvestre siempre ha existido. Lo que pasa es que su distribución actual tiene mucho que ver con una expansión humana, pero siempre ha habido, ¿no? Hay muchos pinares que no han sido considerados autóctonos de Madrid, de la región de Madrid, y lo son, ¿no? Los pinares de Pinus alepensis de Villarejo de Salamanés, de la Encomienda Mayor de Castilla, se llama así porque eran parte de los bienes de la mesa maestral. Es decir, eso existe desde que existe la Orden de Santiago, ¿no? Y han sido expandidos, pero han existido, y los pinares de silvestre siempre han existido, pero su extensión actual es infinitamente más grande que la propia de condiciones de máxima naturalidad. Los pinares de Pinus pinea de la zona occidental también han existido, pero ocupan un ámbito mucho más grande, junto con Pinaster, porque la Unión Residencial Española pues, se interesó por esos elementos, etc., ¿no? Es decir, que lo que nosotros vemos no solo es fruto de la potencialidad natural del territorio, es fruto del manejo que ha hecho el hombre de ese espacio. Eso es el paisaje, ¿no? El paisaje es eso, ¿no? Es un encuentro entre naturaleza y cultura. Y la extensión, la expansión, la distribución de muchos elementos no tiene nada que ver con esto, ¿no? Hay quien interpretó las dehesas ibéricas como bosques preestéticos, pero en absoluto. Dehesas son los bosques culturales de la ganadería en extensivo del sureste ibérico. Y otra preguntilla es, no sé si de manera cortoplacista se ha visto en la problemática del cambio climático que has mencionado, se han visto cambios en los pisos altitudinales, o sea, como las migraciones de árbol, de masas forestales o de herbáceas pequeñas o lo que sea, de migraciones a pisos más altos. Sí, yo no es una cosa que estudie, pero sí que he leído algunos trabajos en los que indican como el límite altitudinal de algunos elementos, no tanto el límite del bosque, porque siempre hay episodios climáticos extremos que dificultan su progresión en ciclos largos, pero sí de algunos elementos, de pequeños caméfitos, heterófitos, etcétera, que cada vez van subiendo más, ¿no? Eso está clarísimo, y con las mariposas, con aves. El caso de Curuca rabilaga, Curuca cabecinegra, es paradigmático, ¿no? Como nosotros hemos observado cómo en 20 años ha subido 100 metros una Curuca rabilaga como reproductor en el piedemonte del sistema central meridional, ¿no? Pues eso ocurre exactamente igual con otros seres vivos, con plantas y con vertebrados y invertebrados. Gracias. Hola. Hola. Tengo una pregunta, que, van subiendo las montañas, ¿no? Entonces va cambiando la vegetación por el frío, ¿no? Y entonces tenía una pregunta de si cambian la especie de pinos cada vez que va subiendo la altitud de las montañas. Bueno, aquí dominantemente hay una especie de pino que llega hasta casi 2000 metros, pero hay otras zonas que no están aquí exactamente, en las que en las partes más bajas aparece un tipo de pino que se llama pino piñonero, que es un pino muy bonito,
aparasolado, precioso. Encima de ese pinar aparecen los otros pinos, Pinus pinaster se llama, un poquito más, y luego aparece otro, ¿no? Es decir, a cada cual lo suyo. Cada uno tiene un lugar en el que habita en función de las características del sitio, pero aquí es todo muy homogéneo, donde nosotros estamos. Pero muy cerquita, sigue cambia mucho. De nada. Hola Pedro, muchísimas gracias por la charla. Con esto que acabas de decir, como conclusión de que al final el bosque es resultado mixto de la naturaleza y la acción del ser humano, entonces, ¿cómo a día de hoy o qué podemos utilizar como indicadores del cambio climático en temas de vegetación? ¿Indicadores en qué sentido? O sea, ¿cómo? Indicadores de... Es decir, el clima ha evolucionado siempre de una manera lineal, el problema es que ahora es exponencial. ¿Cómo podemos medir o qué vegetación podemos usar de indicador con respecto a la velocidad en la que está afectando al bosque? Pues es algo que está en estudio, o sea, no hay respuestas concretas porque el patrón climático es más complejo de lo que parece. Es decir, si hubiese una clara disminución de las precipitaciones y un incremento térmico sostenido, podría haber un desplazamiento altitudinal de prácticamente en bloque todas las masas forestales. El gran problema es que hay episodios extremos, por ejemplo fríos, que dificultan la progresión en zonas altas de especies que sí que podrían ocupar esos espacios por los valores medios, pero muchas veces lo que condiciona no son los valores medios, sino los máximos absolutos, ¿no? Que impiden que unas plantas más o menos termófilas, usando el término entre comillas, lleguen a un punto determinado, ¿no? Por abajo es más fácil actuar que por arriba, ¿no? Porque por abajo no hay grandes sorpresas térmicas, sí que las hay pluviométricas, pero arriba es complicado, ¿no? Parece claro que las masas de encinar en condiciones de máxima naturalidad irían paulatinamente ascendiendo porque tienen una amplitud térmica relativamente grande, los bosques de melojo también, etcétera, ¿no? Pero por arriba el límite es un poquito más difuso por esos episodios extremos fríos que dificultan la progresión, la colonización de algunos elementos, ¿no? El panorama a largo plazo es incierto, ¿no? Y sobre todo por la presión, ¿no? Que seguimos presionando nuestros sistemas naturales. Estamos bailando en la cubierta del Titanic, ¿no? Antes del colapso, ¿no? Pues ocurre lo mismo con nuestros sistemas naturales, ¿no? Y con gobiernos como los que tenemos en Madrid más todavía. Hola Pedro, bueno, me ha encantado la presentación y quería preguntarte ¿a qué crees que se debe esa disminución de la distribución de Populus tremula? Pues Populus tremula es un elemento nemoral genuino, es decir, de los bosques templados del centro de Europa que alcanza a Escandinavia, que es el círculo polar, y las condiciones climáticas no son en absoluto adecuadas para la especie. De hecho, Populus tremula está concentrado en sustratos hidromorfos, en suelos tremendamente húmedos, ¿no? O, por ejemplo, en Manzanares, en fondos de valle, donde hay unas inversiones térmicas brutales por el estancamiento de masas de aire frío, ¿no? Unas condiciones de cierta artificialidad o azonalidad, ¿no? De hecho, en el centro de Europa no es un bosque azonal, aparece en ámbitos amplios, igual que muchas especies de Acinus salix. Pero esa especie es, junto con otras tantas, de las que, vamos, tienen sus días contados en este contexto, vamos, no sus días, pero que quedarán poblaciones minúsculas, muy pequeñitas, francamente pequeñitas. Y no se dan ya las condiciones térmicas para que esa especie pueda existir en muchos lugares. Aquí en Manzanares tenemos un monte que se llama el Alcornocal. Desde luego no es un Alcornocal, quedan algunos veteranos, entonces me quería preguntar si igual que Populus tremula pudiera pasar algo parecido, que desde el pasado hubiera épocas en las que su área de distribución perteneciera también a la pedriza y que ahora mismo queden esos poquitos. Sí.
Aquí está Fernando Allende, que sabe mucho más de eso que yo, que luego te puedo comentar si quieres algo, ¿no? Pero el caso de los alcornoques es que es similar al de muchas especies, ¿no? Alcanzan esta parte del interior ibérico con carácter finícola, es el extremo, ¿no? Hay alcornocales diseminados por la pedriza, fisurícolas claramente, hay pequeños alcornocales también en torno en el molar, etcétera, pero son los últimos, ¿no? Hay alcornocales en zonas más bajas, en el Monte del Pardo, en Torlodones, pero en el caso concreto que yo conozco más, que es el de Torlodones, que inventaríamos todos los alcornoques y medimos tallas y demás, se van perdiendo individuos. Es decir, yo creo que en concreto el alcornoque, no tanto en el Guadarrama, pero sí en zonas basales, va a desaparecer en muy poco tiempo, en poquísimo tiempo, ¿no? Tendrá la inercia de supervivencia de unos pocos individuos, pero en la Homogénea Norte, en el Canto del Pico, vamos, tienen sus días contados, quedarán acantonados y luego reducidos a su mínima expresión. Pero vamos, lo hemos visto en un periodo de 5 años, como se han perdido ya muchos ejemplares, que una población de 100 individuos o de 30 es dramático, es una cosa dramática. Gracias. Bueno, pues si me permitís, como ya parece que no hay más preguntas, pues voy a hacer yo una, por variar. Porque además es un tema que tenemos a medias, Pedro y yo, o a tercios con Fernando también, y es sobre tu opinión acerca de los elementos del paisaje que se denominan vías pecuarias con respecto a la importancia que tienen en cuanto a la flora y a la vegetación en nuestra comunidad. Pues la tesis de Alfredo versa sobre eso, precisamente. O sea, que las vías pecuarias son auténticos corredores de vida, ¿no? En Madrid hay 4.000 kilómetros de vías pecuarias. Si a esos 4.000 kilómetros de vías pecuarias sumamos la longitud de los caminos rurales, nos encontramos con un territorio fabuloso, ¿no? Excepcional. ¿Y por qué excepcional? Primero porque es suelo público, aunque mucho zopenco no le entre en la cabeza, ¿no? De la administración. Y sobre todo porque las vías pecuarias ponen en conexión ambientes con características ambientales muy contrastadas. Es decir, encontramos vías pecuarias desde el nivel basal de la región a 400 metros hasta 2.000 metros. Si se protegiesen de manera efectiva las vías pecuarias de Madrid, tendríamos un ámbito de un gran valor intrínseco en términos de biodiversidad, de flora, pero también un fabuloso corredor conector ambiental global, ¿no? En el trabajo que estamos haciendo hemos analizado 16 kilómetros de vías pecuarias y hemos determinado 700 especies de flora, 750, ¿no? Sobre una flora de 2.000 especies, 2.000 especies taxones en Madrid, 2.600 creo, ¿no? En el 0,0001% del territorio. Es decir, es urgente gestionar ese patrimonio territorial y paisajístico con unos criterios que no existen en la actualidad. Basta ya de meter bicicletas de montaña por espacios que arrasan con todo, ¿no? Parece que la naturaleza es un gimnasio al aire libre, ¿no? Tiene otras funciones, otros valores. No jugaríamos la frontón en el Prado, ¿no? Ni pasaríamos la media maratón por Goya o la entera por Goya y Velázquez, ¿no? Porque mola, ¿no? El contexto, ¿no? Son espacios que deben tener un uso acorde con sus valores, y el caso de las vías pecuarias es especialmente significativo. Bueno, pues muchísimas gracias a Pedro, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí, por hacer posible esto, la primera jornada de sobre biodiversidad de la Sierra de Guadarrama que organiza nuestra asociación Alula, de la que también Pedro es socio y es componente. Y nada, como no podía ser de otra manera, pues el pequeño recuerdo, regalo. No sé qué pájaro te ha tocado, Pedro. El verdecillo. Una especie que está expandiendo su área de distribución. Interesante. Bueno, gracias. Simplemente recordaos que pasado mañana tenéis otra cita aquí con nosotros en el mismo horario, entre las 6 y las 9 y algo, más o menos. Sé que es un esfuerzo para todos, pero creo que merece la pena. Creo que hoy han dejado los tres ponentes el listón súper alto, ¿no?
pero espero que el nivel se mantenga con respecto al próximo miércoles, ¿eh? Y nada, os invitamos a todos y a todos los que podáis enganchar a venir aquí a esta estupenda sala que nos ha cedido temporalmente durante estos 2 días el Ayuntamiento de Manzanares Real. Y muchas gracias.